Ok, estamos grabando. Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del curso. Y les recuerdo que estábamos viendo la introducción de lo que era la teoría cinética de ilusión, que es la que nos permite interpretar o explicar los fenómenos de dispersión, de los cuales depende la altura del plato teórico equivalente y consecuentemente el número de platos que posee o que se pueden, digamos, reproducir en una experiencia cromatográfica. Y al respecto estábamos viendo un concepto que es físicamente pareciera trivial, pero es central en la teoría cinética de ilusión, que es el concepto de velocidad lineal. Y estamos viendo que la velocidad lineal tiene que ver con, en términos matemáticos, qué distancia recorre la fase móvil a lo largo de la columna por unidad de tiempo. Por eso tiene digamos, una definición de velocidad, ¿okay? Distancia partida por tiempo. Pero esa distancia tiene que ver con cómo avanza la fase móvil a lo largo del tubo o del cilindro cromatográfico, a lo largo de la columna. Y estábamos viendo que, si bien es cierto, la velocidad lineal tiene que ver con el flujo, es decir, a mayor flujo de fase móvil necesariamente uno debería esperar una mayor velocidad lineal. Sin embargo, no depende solo del flujo, que eso es lo que quería que quedara lo más claro posible, por cuanto depende también de la geometría de la columna y de la cantidad de fase estacionaria que tiene esta. Estábamos viendo ayer que, por ejemplo, y aquí voy a tomar algunas expresiones matemáticas que formalizan lo que discutíamos ayer. Estábamos viendo que si definimos la velocidad lineal como el largo de la columna partido por el tiempo muerto, entendiendo que el tiempo muerto tiene que ver con el volumen muerto, y el volumen muerto es el volumen de fase móvil que ocuparía la columna, cuando ésta se está llenando, por ejemplo. Entonces, claro, velocidad lineal es largo partido por tiempo muerto. Pero como tiempo muerto es volumen muerto dividido por el flujo, pues bien, ahí tenemos ya una relación que nos muestra, si es que ustedes pasan el flujo al numerador, ¿no es cierto? Esta relación ya nos está mostrando que existe una relación directamente proporcional entre velocidad lineal y flujo. A mayor flujo, mayor velocidad lineal. ¿Ok? Eso que era intuitivo, bueno, ahí se ve matemáticamente. Pero además vimos nosotros que depende de la geometría de la columna. Discutimos ayer que si un cilindro tiene una base más estrecha y es más largo, comparado con otro cilindro de igual volumen, pero con una base más ancha y por lo tanto más corto en longitud, necesariamente el cilindro de base más estrecha va a tener una velocidad lineal mayor a igual flujo. ¿Okay? O sea, en el fondo es ver qué tanto avanza en velocidad la fase móvil al llenar. ¿Okay? Entonces, el radio depende de la velocidad, o sea, la velocidad lineal depende del radio o diámetro del cilindro de la columna. ¿Okay? Y por otra parte, nosotros comparamos dos cilindros, uno vacío y otro con fase estacionaria, y ustedes mismos respondieron que necesariamente, a pesar que esos dos cilindros pueden ser iguales geométricamente en volumen y diámetro y longitud, el cilindro que tenía fase estacionaria intuitivamente se iba a llenar más rápido. ¿Por qué? Porque tiene menos volumen muerto adentro. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos esta expresión que estamos discutiendo acá, que la velocidad lineal es largo partido por tiempo muerto, y que por lo tanto la velocidad lineal es largo partido por volumen muerto dividido por el flujo, podemos incluir estas dos variables que estamos mencionando bajo el entendido que, y aquí díganme por favor si me siguen, bajo el entendido que flujo va a pasar al numerador, ¿ok? Por eso me queda flujo por largo en el numerador. Volumen muerto es pi r cuadrado por el largo, ese es el volumen del cilindro, multiplicado por la fracción o factor de porosidad. Por ejemplo, 40% del cilindro ocupado con fase estacionaria sería fase móvil o vacío que se va a llenar, ¿no es cierto? Pues bien, aquí nos queda a nosotros una expresión en donde los largos se simplifican, ¿ok? Simplifican los largos, y por lo tanto nos queda una expresión que nos muestra que la velocidad lineal es directamente proporcional al flujo, a mayor velocidad lineal, perdón, a mayor flujo, mayor velocidad lineal. Ese es el patrón de causalidad. Y por otro lado, a menor porosidad, es decir, está más lleno de fase estacionaria, a menor porosidad,
necesariamente mayor velocidad lineal. Ahí está matemáticamente conectado eso que discutimos en la clase pasada. O sea, mientras menos volumen muerto hay, mayor es la velocidad lineal. ¿Ok? Y por otro lado, mientras menor es el radio, más estrecho es la base del cilindro, necesariamente la velocidad lineal es mayor. ¿Ok? Y es importante entender lo que es la velocidad lineal y de las variables de las cuales depende, por cuanto de la velocidad lineal depende mayormente la altura del plato teórico equivalente, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Eso más o menos quedamos en la sesión de ayer, salvo que ahora les presenté la ecuación matemática que formaliza las conclusiones que llegamos ayer al discutir el caso de los dos cilindros. Entonces, no sé si hay alguna duda, consulta, comentario antes de avanzar, porque ahora vamos a ver el modelo cinético. Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ET es el factor de porosidad. Así lo ponen en los libros, respeté la simbología de los libros. ET es el factor de porosidad, es decir, si tú tienes una columna que tiene un 60% de su volumen ocupado por fase estacionaria, se entiende que el 40% es poro. Entonces, ET sería 0,4, 40% de porosidad. ET es la fracción de la columna que es poro, o intersticio, como quieran llamarlo. Lo que no es fase estacionaria. Ok, ya ahora sí entendí. Gracias, profe. Ok. Más dudas, consultas, por favor. Okay. Bien, entonces lo que vamos a ver acá es un modelo cinético. Repito, no es el único, ni siquiera es el más actual ni el más completo, pero es el más popular y es el más simple de entender a mi juicio. Y educativamente, si bien es cierto, lo que trata de modelar es complejo, pero lo trata de modelar con pocas variables, ¿ya? Bueno, y ese modelo se llama el modelo de Van Dinter. ¿Okay? Lo voy a explicar a continuación. La aproximación de Van Dinter o modelo de Van Dinter. Toda teoría supone un modelo de la realidad. ¿Okay? Y la teoría cinética de ilusión supone un modelo del proceso cinético cromatográfico. ¿Qué significa que sea un modelo? Significa que aproxima un fenómeno complejo como la ilusión en cromatografía y lo aproxima a algunas variables bastante simples. Como todo modelo, hay cosas que omite, ¿ok? Y eso lo tengo que declarar. Todo modelo omite cosas, por lo tanto, todo lo que vamos a decir acá es aproximadamente cierto, no es 100% cierto. Es como el modelo del gas ideal. El modelo del gas ideal omite varias cosas, ¿ya? Y eso hay que asumirlo, pero nos permite entender algunos aspectos esenciales del proceso. La primera aproximación, el modelo de Van Dinter, esta es la matemática, pero la voy a explicar. Asume que el proceso cinético de ilusión, la altura del plato teórico equivalente, que depende de la dispersión de las partículas. Recuerden que nosotros vimos la clase pasada, bueno, y lo hemos reiterado varias veces, que la altura del plato teórico equivalente representa el segmento de la columna donde los moles de partículas de nalito se distribuyen al menos una vez. Y ese segmento va a ser menor o mayor dependiendo si las partículas se dispersan menos o se dispersan más. Si se dispersan más, van a tomar un trozo más grande de columna para que ocurra una dispersión. Eso, ¿no es cierto? El modelo de Van Dinter asume que depende de tres procesos. Por eso es una ecuación que tiene tres componentes. Cada uno de estos procesos son procesos de transporte de masa. Son procesos físicos. No hay cambios químicos en estos procesos, pero sí hay cambios físicos. ¿Ok? Y ese cambio físico particularmente se le llama dispersión por transporte de masa, pero son tres fenómenos de transporte de masa que los vamos a analizar uno a uno. ¿Ok? Para analizarlos uno a uno, he optado por aprovecharme esa misma página que vimos hace, creo que 3 o 4 clases atrás,
que hay unos videos bien buenos, ¿no es cierto? Voy a tomar esos videos de esa misma página que explican desde mi punto de vista de forma casi perfecta lo que son estos tres fenómenos de transporte de masa que explican la dispersión de las partículas y por lo tanto explican la altura del plato teórico equivalente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces permítanme ir uno a uno y obviamente que si van teniendo dudas me los dicen. Deme un segundo. Acá. ¿Ven ahí el YouTube? ¿O no? Sí, profe. Sí. Ya. Lo que vamos a ver ahora, en los libros de analítica instrumental en español se le llama difusión turbulenta. Aquí este video le llama la difusión de Eddy. No tengo idea quién es Eddy según ellos, pero bueno, será alguien con nombre o apellido Eddy que habrá explicado esto científicamente. Pero repito, en los libros se le llama esto difusión turbulenta. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Fíjense, vamos a ver el video acá. Eddy diffusion is the process whereby, of the multitude of molecules making up the chromatographic. Perdonen, me devuelvo. Eddy diffusion. Fíjense, aquí está explicando la difusión de Eddy y el video parte asumiendo que las partículas, cuando ingresan a la columna, ingresan más o menos juntas. ¿Ok? Aquí lo está graficando con tres partículas. Y muestra cómo las partículas, estas tres, se van dispersando entre sí debido a las distintas trayectorias que les toma el huir entre las partículas de fase estacionaria. ¿Ok? Es decir, si ustedes se fijan en el proceso que está ocurriendo ahora, is the process whereby, of the multitude of molecules making up the chromatographic porque peak, van tomando caminos not all will distintos. take the same route through the column Y to claro, the hay una que llega primero, que sería la que ya llegó al detector y generó una señal. Hay otras que llegan detector. después, Some will take the short que generan señales más altas porque en general la mayoría de las partículas llegan ahí, llegan a ese tiempo. Entonces esa partícula que llegó en segundo lugar llegó con muchas más al mismo tiempo y por lo tanto genera una señal más alta. Y algunas llegan más retrasadas, shortest que sería la paths, última en este what I caso. often term En the general, las route que to llegan más work. retrasadas, proporcionalmente también llegan pocas. ¿Okay? Es la típica distribución gaussiana. ¿Okay? Entonces, las partículas que ingresaron juntas al sistema llegaron separadas al detector y uno de los procesos, no el único, que explica esto es la difusión de Eddy o difusión turbulenta. No sé si me explico. ¿Se entiende ahí o no? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué toman trayectorias distintas? La respuesta es porque la distribución de las partículas de fase estacionaria no es homogénea. ¿Okay? Aquí no hay un solo camino posible, hay varios posibles caminos, y mientras más heterogéneas son las partículas, más heterogéneos son los caminos que puede tomar las partículas de analito. ¿Okay? Esa es una primera cosa. Sí, Mary, dime. Entonces la explicación que acaba de hacer es con respecto a por qué es una explicación a la altura del plato teórico. Claro, porque mientras más se dispersen, de hecho, déjame ver acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira. Eddy diffusion. Las partículas parten ahí y supongamos que al inicio ocurre cinéticamente una distribución entre fase móvil y fase estacionaria, la altura del plato teórico, si es que estas fuesen las únicas partículas de analito, tendría esta longitud, este h. Más o menos ahí. En esta caja, en este trozo de la columna, se distribuirían las dos.
¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las partículas se van dispersando is the process a lo largo whereby del proceso. of the Entonces, multitude of molecules making up ya a the esta chromatographic altura, fíjate, el H es bastante mayor. O sea, si es que en este segmento de tiempo hubiese ocurrido una distribución, esta distribución tomaría este trozo de la columna. ¿Te fijas? Mucho mayor. Entonces, en promedio, las partículas sufren una dispersión por la geometría de la fase estacionaria. Mientras más la fase estacionaria disperse las partículas, les va a tomar un trozo mayor de columna distribuirse una vez. Un H mayor. ¿Ok? No sé si se entiende. Esto es bien difícil de entender. El video es simple, pero las consecuencias cromatográficas son las que cuesta conectar. Sí se entiende, profe. Gracias. Lo que no recuerdo es cómo continúa el video. Voy a tirarlo hasta el final. Not all will take the same route through the column to the detector. Some will take the shortest path, what I often term the route to work, while at the other extreme, some molecules will take the longest path, which is what I often describe as the scenic route. The different path lengths result in the molecules spreading apart, which is band broadening. A trend in recent years has seen the use of columns with packings of smaller and smaller particle size. Ya, fíjense que ahí lo que dice el relator es que en el fondo esta difusión se minimiza cuando las columnas se empacan mejor, es decir, las partículas se distribuyen más homogéneamente y eso se consigue con tamaños de partículas de fase estacionaria cada vez más pequeños. ¿Okay? The benefits of using smaller particles is the effect of eddy diffusion is reduced. Ya, ¿se fijan? Ahí el efecto de utilizar partículas más pequeñas es que se reduce la dispersión por esta difusión de eddy que le llaman ellos, la difusión turbulenta en la que se llaman los libros. And therefore these columns show reduced band broadening and have a higher theoretical plate count. The price to pay, however, with these columns is increased resistance, resulting in higher back pressures. Aquí lo que dice el relator es que, claro, y eso es cierto, es que si bien es cierto, mientras más pequeñas son las partículas de fase estacionaria, los caminos que toman las partículas de analito se vuelven más homogéneos, el precio a pagar de todo esto es que se genera mayor resistencia a la elusión de la fase móvil y por lo tanto un incremento de presión. O sea, para yo poder bombear fase móvil en una columna que está llena de partículas más pequeñas, yo voy a necesitar más presión de bombeo. ¿Ok? Y ahí está el límite tecnológico. Yo no puedo poner partículas de tamaño nanométrico. Primero porque ya estaría casi al tamaño de los analitos. Y segundo porque la presión sería insoportable para los sistemas que tenemos. ¿Estamos? Dudas, consultas, comentarios. Deme un segundo, voy a ver otro video. Sí. Otro video que esté más ordinario, pero creo que entrega una cosa que el video anterior no muestra. O sea, ¿qué es lo que no muestra el video anterior? Siendo espectacular el video. No muestra este proceso, cómo sería si las partículas son más pequeñas. Lo relata, efectivamente, relata los efectos, pero no muestra las consecuencias visualmente hablando, ¿ya? Entonces, lo que les voy a mostrar es otro video, que este es muchísimo más ordinario, ¿no es cierto? De términos de animación, pero ¿qué es lo que muestra? Muestra partículas, arriba serían dos analitos eluyendo, o sea, los rojos y los amarillos, pero arriba muestra eluyendo sobre una columna que tiene las partículas mucho peor empacadas, ¿ok? Están distribuidas mucho, digamos, con mucho más intersticio, ¿no es cierto? O pueden ser partículas más grandes, también esa es la otra opción. En cambio, la columna de abajo tiene las partículas mucho más ordenadas y mejor empacadas, entonces hay mucho menos intersticio y el camino sería más homogéneo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Sería una cosa así. Ambas van eluyendo, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, el efecto sería que las partículas de abajo, las amarillas, por ejemplo, se dispersan mucho menor
que las de arriba. ¿Están viendo esto, no? No sé si están viendo. Sí, profe. Sí, allá. Ya vale. Déjenme ver el video, que no tengo idea por qué este video. Entonces, este video no me deja hacer algo. Voy a quitarle el sonido y utilizar para videoclip y voy a volver a poner el video que estábamos viendo recién. Quiero marcar algo en el video que estamos viendo y no me deja marcarlo. Ya. Lo que quería marcar era esto, fíjense. Si yo marcara cuánto se dispersan las partículas amarillas o las rojas, al comparar las dos columnas, la de arriba que está peor empacada, hay más intersticios y hay más heterogeneidad de camino, claro, la dispersión es de esta magnitud. Y como hay más dispersión, necesariamente, si la distribución ocurriera, supongamos, en un segmento de un segundo, perdón, en una longitud de, perdón, si la distribución tomara un tiempo de un segundo en ocurrir, claro, las partículas de arriba ocuparían un trozo de segmentos de columna en ese segundo mucho mayor que las partículas de abajo que ocupan un trozo de segmento de columna menor. ¿Por qué? Porque hay menos dispersión. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que H, la altura del plato teórico equivalente, en el caso de abajo, las partículas más compactadas, es menor que el H de arriba. ¿Ok? Si yo tengo un H más corto, necesariamente en una columna de igual largo voy a poder obtener más platos teóricos. O sea, en el caso de abajo, el proceso de elusión que genera menos dispersión, el efecto, si ustedes quieren verlo visualmente, son picos cromatográficos más estrechos. Aquí tienen un ancho mucho mayor que acá, ¿ok? Y como son picos cromatográficos más estrechos, implica altura de plato teórico menor, mayor número de platos, ¿ok? No sé si se ve ahí. Dudas, consultas. De hecho, mira, si me dan un segundo les voy a mostrar una ficha técnica de un proveedor que muestra, si mi memoria no me falla, cómo se afectan los picos cromatográficos cuando yo tengo columnas con partículas más pequeñas. Mira, lo voy a mostrar, creo que lo tengo acá. Deme un segundo. Acá. Deme un segundo. Aquí está. Voy a compartir. Y esto es una ficha técnica, fíjense, de un vendedor de columnas. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Muestra la comparación de un pico cromatográfico en dos columnas. Dos columnas que son iguales, salvo que la columna que genera la señal cromatográfica en azul tiene partículas de fase estacionaria de 5 micrómetros y la otra columna tiene partículas de fase estacionaria de 1,9 micrómetros. Y si ustedes ven, la diferencia cromatográfica de ambas señales es más o menos la que está acá. La señal en azul sería un pico cromatográfico de un analito generado con columnas de 5 micrómetros de partículas, claramente un pico cromatográfico más ancho, es decir, las señales, los partículas de analito se dispersan más que la señal del mismo analito, pero con una columna que la única diferencia es que tienen partículas de fase estacionaria más pequeñas. Esa es la consecuencia experimental. Esto se puede interpretar en base a la ecuación de Burnell, entendiendo que esta variable física, que en última instancia es una mejora tecnológica, ir desde 5 a 1,9 micrómetros es una mejora tecnológica. ¿Qué afecta? Afecta a H, ¿ok? Voy a escribirlo acá. Afecta a H. Y como nosotros sabemos que existe una relación entre N y H, porque sabemos que N es igual a L dividido en H, si H baja, ¿cuál es el efecto? Vamos a tener un mayor N
¿Ok? Y claro, por eso marca aquí el vendedor que esto mejoraría n. Al aumentar n, la resolución aumenta. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Se entiende? De hecho, aquí muestran que se obtienen, de acuerdo al vendedor, obviamente uno tiene que creerle la mitad, ¿no? 189% más de platos. Esa es como la ficha de venta. O sea, compra esta columna porque con esto usted obtiene 189% más de platos. ¿Y por qué quiere usted mejores platos? Porque usted pasaría desde un cromatograma con poca resolución, que el que está acá arriba, con un cromatograma de muy buena resolución, que el que está acá abajo. Esas son las consecuencias. Obviamente pague más por esto, ciertamente. ¿Ya? Para ustedes se hagan una idea, una columna cromatográfica, pues, las más baratas pueden costarle 500.000 pesos. Las más caras les pueden salir 2 millones, de las que conozco yo. Quizá hay algunas que ni siquiera me las ofrecen porque saben que somos pobres. ¿Ya? Todo claro. Ya. Ahora, déjenme ver una cosa acá antes que se me olvide. La consecuencia de esto está acá, fíjense. Que si yo voy disminuyendo, aquí voy a anotarle una cosa. Fíjense, este es el gráfico de Van Dinter. Yo le mostré el modelo de Van Dinter, este es el gráfico de Van Dinter. Muestra cómo varía la altura del plato teórico equivalente, eje Y, en función de la velocidad lineal de la fase móvil, eje X. Y estas son las curvas, ¿no es cierto? Si uno quiere más resolución, ¿qué es lo que busca entonces? Que ojalá que esta curva baje lo más posible. Por ejemplo, la curva roja nos ofrece una altura de plato teórico equivalente, la más baja que se obtiene bordea los 10 micrómetros. ¿Ok? Esa curva se logra con partículas de 5 micrómetros. ¿Ok? Lo que nos muestra el vendedor es que si yo voy bajando el diámetro de partícula a 3 micrómetros o a 1,9 micrómetros, lo que yo voy obteniendo son curvas con mínimos cada vez más bajos. Pasamos de 10 a menos de 7 y aquí ya a menos de 5. ¿Ok? Bueno, ¿por qué baja la altura del plato teórico equivalente al disminuir el diámetro de partícula? La razón es porque yo disminuyo la difusión turbulenta o la difusión de Eddy. Esa es la explicación. ¿Estamos? Déjame mostrarle esta ficha. Ando buscando. Por ejemplo, esta es la ficha técnica que yo se la pedía al proveedor cuando esta ficha técnica la mostraron en un congreso de química analítica, si mal no recuerdo, fue en Chile este congreso. Y cuando el proveedor la mostró, porque era de las primeras columnas que tenían diámetro de partícula tan baja, yo le pedí información en PDF. Y yo le dije, pásame la información en PDF, no te la puedo comprar porque es muy cara tu columna, pero puedo mostrarla en mis cursos. Entonces vas a tener futuros clientes, le dije. Ahí me la paso. Ya, esa es la difusión de Eddy. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Nos quedan dos fenómenos más por ver. ¿Pasamos al siguiente fenómeno o quieren darle más vuelta a esto? ¿Ahí se pone? No, claro, profe. Ok. Ya vamos al siguiente fenómeno. Ubiquémonos en el modelo de Van Dinter. En el modelo de Van Dinter, la difusión de Eddy representa este componente, A. ¿Qué quiere decir A? Que la altura del plato teórico equivalente
respecto a lo que aporta la difusión de Eddy o la difusión turbulenta es un valor constante. Es decir, si yo varío la velocidad lineal, yo no afecto la difusión turbulenta, porque la difusión turbulenta depende de aspectos meramente de la geometría de la fase estacionaria. Si yo subo o bajo la velocidad lineal, la dispersión de Eddy, o la dispersión por difusión turbulenta, es exactamente la misma. Por eso, el modelo matemático de Van Dinter muestra que la difusión de Eddy aporta un valor constante de la altura. Si yo quiero bajar la difusión de Eddy, tengo que cambiar la columna, no cambiar la velocidad de fase móvil. ¿Ok? ¿Para qué? Para que mi nueva columna me aporte un término A más bajo. ¿Ok? Sería un término A', por así decirlo. ¿Ok? Aquí A'. Uno espera que A' sea más bajo si es que tengo una columna, por ejemplo, con partículas más pequeñas. ¿Ya? Ahora, habiendo entendido la difusión de Eddy o difusión turbulenta, vamos a pasar al segundo fenómeno, que es el siguiente. Voy a volver al video de YouTube, denme un segundo. Lo voy a poner sin audio para que no moleste. ¿Ya ven ahí el video? ¿Sí? Ya. Miren, este fenómeno se llama resistencia al transporte de masa. En términos conceptuales quiere decir que las partículas de analito que están reflejadas ahí por las partículas rojas, cuando interactúan con la fase estacionaria, tiene una cinética limitada entre que se retiene y vuelve al flujo de fase móvil. ¿Ok? Que sería más o menos lo que está aquí. If longitudinal diffusion was all there... Ahí vamos, se fijan que, si ustedes se fijan acá, las partículas rojas que están en contacto con las primeras partículas amarillas de fase estacionaria tienden a quedarse retrasadas. Voy a devolverme. Ahí están las partículas rojas avanzando juntas, pero cuando están en contacto con la fase estacionaria, fíjense, las primeras empiezan a retenerse mientras la otra avanza. ¿Se fijan? Y eso genera dispersión. ¿Ok? O sea, hay una resistencia a fluir por parte de las partículas de analito que están en contacto con la fase estacionaria. No sé si se entiende. Al principio partieron muchas más juntas, ¿ok? Que en la medida que van resistiendo a fluir por la retención con la fase estacionaria, ya estamos hablando que las partículas que estuvieron en contacto con las partículas de fase estacionaria están quedando retrasadas. ¿Ok? Eso se llama la resistencia al transporte de masa. Ahora, si aumentamos el flujo, esta animación es muy buena, me gusta mucho. Si aumentamos el flujo, ¿qué es lo que va a hacer ahora? La persona, fíjense, va a aumentar el flujo, por lo tanto va a aumentar la velocidad lineal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esa resistencia? La resistencia de transporte de masa es la misma, o sea, en términos cinéticos, se demoran el mismo tiempo en volver a fluir las partículas de analito. Sin embargo, si aumento el flujo, esta dispersión aumenta aún más a mayor velocidad lineal, a mayor flujo. No sé si se ve ahí. Si el flujo hubiese sido lento, no hubiese quedado esta dispersión que se ve ahí evidente en el video. ¿Okay? Se genera una banda enorme. ¿Okay? ¿Se fijan? Eso hace un flujo muy grande. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que este fenómeno, que recuerden que no es el único, este fenómeno de resistencia al transporte de masa tiende a dispersar más las partículas a flujos altos. A mayor flujo, mayor velocidad lineal, a mayor velocidad lineal, mayor dispersión de partículas por el fenómeno de resistencia al transporte de masa. ¿Se entiende ahí, no? ¿Sí? Creo que tengo otro video. Voy a parar de compartir. Aquí tengo otro video.
En este otro video voy a tratar de graficar lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que muestro acá? Este video yo pedí que lo hicieran, ya quedó más o menos. Este muestra una mancha de una sustancia, supongamos, sobre un papel. Como que ustedes pongan una mancha de un plumón sobre un papel. Entonces van a quedar analitos que van a estar retenidos en el papel, ¿no es cierto? Que representarían estos que están en el centro, ¿ok? Y hay otros analitos que están más en la fase acuosa, que está en contacto con el papel, es decir, están en la fase líquida, ¿ok? Que sería todo el contorno que está alrededor. Entonces, claro, si yo aplico fase móvil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? No todas las partículas de analito van a fluir. ¿Cuáles son las primeras que van a fluir? Las que al momento de toparse con la fase móvil van a estar en fase líquida. Esos son los que van a fluir. Y sería un fenómeno más o menos así, fíjense. ¿Se fijan? Una cosa así. Si lo quieren ver, ¿ya? Entonces, claro, genera una dispersión. Mientras más rápido sea la fase móvil, más dispersión se va a generar y el ancho de banda va a aumentar. ¿Okay? De hecho, este tipo de dispersión genera normalmente señales asimétricas, como las que están ahí. El efecto de cola, tailing, que se ¿ya? Algo así más o menos. ¿Ya? Esta animación no quedó del todo como yo hubiese querido, pero a la persona que se la pedí, ahí quedamos de acuerdo con eso. ¿Ya? Yo dije, necesito algo que me explique más o menos esto, que es difícil de comprender. ¿Estamos? Una cosa así. Dudas, consultas. Resistencia al transporte de masa. Mayor flujo o mayor velocidad lineal, mayor dispersión por este fenómeno. Que recordemos, no es el único. Está la difusión turbulenta, que es la primera que vimos. Está la resistencia al transporte de masa, que es la que estamos viendo ahora, que a mayor velocidad lineal, mayor altura del plato teórico equivalente, porque más se dispersan las partículas por este fenómeno, y al dispersarse más, obviamente, la altura aumenta. ¿Ya? Mary, sí, dime. Profe, entendí pero el anterior me quedó la duda con respecto a la fórmula, en donde A tiene que ser entonces menor por sí. el tema del valor de la constante A. Ya, claro. Vamos viendo esto, porque yo les muestro el fenómeno de forma lo más visual posible y después tenemos que representarlo matemáticamente, ¿no es cierto? La difusión de Eddy, que es la difusión turbulenta, ¿no? ¿Y qué nos dice a nosotros? Que aunque no existiera ningún otro fenómeno asociado a la velocidad lineal, fenómeno de dispersión me refiero, hay un fenómeno que es ineludible, que es que la fase estacionaria tiene distintos caminos entre los cuales eluyen las partículas de analito. ¿Ok? Entonces, la fase estacionaria te aporta una dispersión que es constante. Tú no la puedes evitar salvo que cambies la fase estacionaria. Pero si tú trabajas siempre con la misma fase estacionaria, te va a dar una dispersión que se debe exclusivamente al tamaño de las partículas de fase estacionaria. Por eso A representa un valor constante que se representaría la mínima altura de plato teórico equivalente que tú podrías obtener, incluso, ¿no es cierto?, asumiendo que no existe nada más. Esa dispersión es ineludible, ¿ya? Y claro, si tú quisieras bajar la difusión turbulenta, bajar la difusión de Eddy, no te queda otra que comprarte otra columna, literalmente. Comprarte una columna con diámetro de partícula más pequeño. ¿Qué va a significar una columna con diámetro de partícula más pequeño? Que este término A en la nueva columna va a seguir siendo constante, es decir, no va a depender de la velocidad lineal, pero tú esperas que este nuevo A sea menor. ¿Okay? En el fondo, que es lo mismo que decir, tú aspiras que tu nueva columna disperse por difusión turbulenta menos tus partículas de analito. ¿Cómo se consigue eso? Literalmente con partículas de fase estacionaria más pequeña. Ah, ¿okay? Ok, ya entendí. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ahora, tecnológicamente lo que han hecho ahora último, a pesar que todavía no se popularizan tanto, no sé por qué,
es que han creado fases estacionarias que se llaman monolíticas. ¿A qué me refiero con monolítica? La típica fase estacionaria que se vende es un tubo relleno con partículas, ¿ok? Que sería más o menos, a ver, déjenme ver que aquí tengo la diapo. Segundo. Lo voy a proyectar. Lo que se vende normalmente es algo así, es un tubo relleno con partículas de fase estacionaria, y esas partículas son, bueno, uno como modelo, unas zonas que son esféricas, pero en la realidad son obviamente con cierto grado de amorfismo, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que están inventando hoy en día? Dijeron, no hagamos fase estacionaria rellena de partículas, hagamos una fase estacionaria monolítica, es decir, pongamos dentro del tubo, el cilindro de columna, pongamos otro cilindro de fase estacionaria, pero un cilindro poroso. El ejemplo más claro es, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, estos trozos de tiza, con lo cual se rayaban las pizarras antiguas, ¿ya? Ese sería un tubo, o sea, un cilindro monolítico. Entre los intersticios de ese cilindro pasa fase móvil, ¿ok? Entonces, las nuevas fases estacionarias tienen cavidades, ¿ok? No tienen intersticios. Eso supuestamente está aportando que mayor homogeneidad a los distintos caminos que pueden tomar las partículas de analito. Hay los primeros papers que se están publicando ya como poco menos de 10 años. ¿Ya? Vamos a ver si se popularizan esas columnas. Por ahora las más populares siguen siendo las fases estacionarias de partículas. ¿Ya? Más dudas, por favor, consultas. Y volviendo a la matemática, disculpen. La resistencia al transporte de masa en la matemática del modelo de Van Dinter estaría acá, sería el término de la derecha, es decir, sería el término que está marcado como C por U. ¿Qué quiere decir C por U? Este es el término matemático que representa la dispersión por difusión resistencia al transporte de masa, que nos muestra que mientras mayor es la velocidad lineal, mayor va a ser la altura del plato teórico equivalente. ¿Ok? Entonces, este modelo toma el componente de la resistencia al transporte de masa y le endosa una pendiente positiva. ¿Ok? C tiene una pendiente positiva y depende de la velocidad lineal en el sentido de que la resistencia al transporte de masa es dependiente de la velocidad lineal. Mayor velocidad lineal, insisto, necesariamente mayor altura del plato teórico equivalente, porque exacerba esta dispersión por este fenómeno. ¿Sí? Experimentalmente, lo que ustedes ven en la curva es esto. Ven una zona de pendiente positiva, que sería esta zona. Recordemos los ejes de este gráfico, ¿ok? Los ejes de este gráfico me muestran altura del plato teórico equivalente en el eje Y versus velocidad lineal de la fase móvil en el eje X. ¿Y qué es lo que me muestra? Es que hay una zona que se da a velocidades altas, ¿ok? De aquí para arriba, en donde a mayor velocidad lineal, mayor altura. O sea, esa es la zona donde predomina, de los tres fenómenos de dispersión, predomina la resistencia al transporte de masa a velocidades altas. ¿Estamos? Por favor, dudas, consultas. Lo que nos dice este modelo es que los tres fenómenos se dan a la vez, pero ¿cuál va a pesar más? Va a depender de la velocidad lineal. Lo único que les dice este modelo es que a velocidades lineales altas de los tres fenómenos de dispersión, a velocidades altas, pesa más, matemáticamente hablando, la resistencia al transporte de masa. A velocidades bajas no se manifiesta mucho.
Más dudas, consultas, comentarios. Antes de ir al tercer fenómeno. ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces al tercer fenómeno. Tercer fenómeno que se llama difusión longitudinal. Déjame buscarlo acá. ¿Ven ahí? Esta es la difusión longitudinal, la voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que muestra esto? Fíjense. Muestra las partículas de analito eluyendo. Este video muestra como que no existiera resistencia al transporte de masa. Si ustedes se fijan, pareciera que las partículas de analito avanzan y no se retienen en la fase estacionaria mayormente. Pero fíjense lo que va a hacer acá. Dice, ¿qué pasaría si yo detengo el flujo? O sea, la velocidad lineal la llevo a cero. ¿Qué pasa con la dispersión? Pasaría esto. Fíjense, las partículas se están dispersando naturalmente. ¿Ok? A pesar que no están eluyendo, pero se están dispersando naturalmente. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Por qué se da esto? Por gradientes de concentración. Es decir, en las zonas extremas de la dispersión de las partículas, o sea, más a la izquierda y más a la derecha, ¿ok? Hay menos concentración de analito. Por lo tanto, existe un potencial de que lo genera el gradiente de concentración que hace que lo espontáneo es que las partículas de analito de la zona central, donde está más concentrado, difundan hacia las zonas laterales donde están menos concentrados. ¿Ok? Eso se llama un fenómeno de transporte de masa por difusión por concentración. ¿Estamos? Yo le llamo a eso el efecto mancha. O sea, ¿por qué las manchas se expanden en el tiempo? Por este fenómeno. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo creo que este es el más fácil de entender, creo yo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces minimizar este fenómeno, entendiendo que hay dos más que ocurren? Pero si estamos teniendo una discusión solamente respecto a este fenómeno, la consecuencia es clara. Yo, mientras más tiempo pase en contacto el analito con la columna, más se va a dispersar. Si yo esto lo dejo eternamente, va a llegar un momento en donde las partículas de analito van a ocupar toda la columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo minimizo esto? Bueno, lo que nos dice la teoría, y tiene sentido físico, es que la mejor forma de minimizar la difusión longitudinal es que las partículas de analito eluyan lo más rápido posible. ¿Ok? Es decir, mientras menos tiempo tengan contacto las partículas de analito con la fase estacionaria, menos dispersión va a ocurrir, que es lo que está mostrando ahora el video. El video ahí no detuvo el flujo, y por lo tanto las partículas de analito, si bien es cierto, se dispersaron, porque no tienen un tiempo de contacto con la fase estacionaria, claramente ese tiempo es menor que si yo hubiese detenido el flujo y hubiese hecho que las partículas eluyan mucho tiempo después. ¿Ya? Eso es lo que muestra un poco este gráfico. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica? Es que respecto a este fenómeno, mientras mayor es la velocidad lineal, mejor. ¿Ok? Que representaría, perdón, voy a mostrar acá, un segundo, lo que representaría matemáticamente a esta zona que está acá, la que tiene pendiente negativa. Es decir, ¿qué quiere decir pendiente negativa? Que mientras mayor es la velocidad lineal de la fase móvil, la altura del plato teórico equivalente en esta zona va a bajar porque yo estaría minimizando el fenómeno de difusión longitudinal. Matemáticamente, esa zona estaría representada por el término del medio.
Este es el que tiene pendiente negativa respecto a la velocidad lineal, -1. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces ahí nosotros logramos optimizar lo que es la altura del plato teórico equivalente. O sea, son tres fenómenos que ocurren a la vez, pero no ocurren en la misma proporción. Va a depender de si estamos a velocidades lineales bajas o altas. Entonces, si la velocidad lineal es muy baja, se van a dispersar las partículas de analito por difusión longitudinal, que estaríamos hablando en la zona de acá. ¿Okay? Si la velocidad lineal es muy baja. Si la velocidad lineal es muy alta, estaríamos dispersando las partículas de analito, por lo tanto mayor altura, por resistencia al transporte de masa, que estaríamos hablando en esta zona. Entonces tiene que haber una zona intermedia, que sería esta, donde no ocurre mucha difusión longitudinal, tampoco ocurre mucha resistencia al transporte de masa, pero igual ocurre una dispersión que es propia de la heterogeneidad de la fase estacionaria, que es la difusión turbulenta. Esa no se la pueden sacar de encima con la velocidad lineal. Entonces, esta sería la zona óptima, donde ustedes obtendrían que un mayor n, ¿ok? O sea, aquí subiría el n, ¿estamos? Y por lo tanto, ustedes tendrían una mayor resolución. ¿Estamos? También subir. Eso. Por favor, dudas, consultas. Ahora, una cosa que nos muestra este modelo, ahí es un poco imperfecto, creo yo, nos muestra el efecto del largo de la columna. Fíjense que, bueno, hay otros modelos que lo consideran, pero al menos a nivel de discusión nosotros podríamos considerarlo. ¿Desde qué punto de vista? Del siguiente punto de vista. Si yo tengo una columna más larga, necesariamente el tiempo de contacto que tiene el analito con la fase estacionaria va a ser mayor. No es lo mismo que un analito recorra 5 centímetros de columna, que ese analito recorra 10 centímetros de columna a la misma velocidad. Entonces las columnas más largas también tienden a dar señales más ensanchadas. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Va a ocurrir más difusión longitudinal porque va a estar más en contacto con la fase estacionaria. Eso el modelo no lo refleja matemáticamente. ¿Ok? Lamentablemente, no lo refleja matemáticamente. Por eso le decía que este modelo no es del todo completo. Hay variables que sabemos que influyen, pero que el modelo sobre H, ¿ok? Pero el modelo no lo representa bien. ¿Ya? Hay otros modelos que sí incluyen otras variables. Entonces, todo lo que les mencioné sale aquí en las diapos, ¿ok? Pero, lamentablemente, las diapos obviamente son representaciones estáticas de un fenómeno que es dinámico, entonces, por eso a mí las diapos no me gustan mucho, prefiero recurrir a video. Ahí está la difusión turbulenta, ¿no es cierto? Mientras más homogéneas las partículas, mejor o más homogéneas son las trayectorias y por lo tanto tenemos H menor. Aquí tendríamos H menores que acá. ¿Ok? Esa es la difusión turbulenta. Aquí está la difusión turbulenta, bueno, explicada igual, disculpen. La difusión turbulenta se ha explicado en algunos libros con la analogía de cómo la gente se dispersa más cuando los espacios son más abiertos que cuando los espacios son más ocluidos. Por ejemplo, si yo quiero que las personas entren ordenadamente a un lugar, disminuyo los grados de movimiento y pongo, por ejemplo, una correa acá, ¿no es cierto? De forma que la gente no se pueda salir de acá. Pero si no pongo nada en la puerta de acceso o la puerta de salida, pasa lo que está acá. La gente se dispersa. ¿Ya? Bueno, fíjense que, ¿por qué le muestro esta figura? Porque disminuir H a través de la disminución de la difusión turbulenta se logra en el fondo de varias formas. La más común es hacer partículas más pequeñas. ¿Okay? Pero lo otro que están tratando de hacer, y estas son innovaciones tecnológicas que probablemente cuando ustedes egresen a lo mejor van a ser comunes en su uso,
están tratando de utilizar columnas con diámetros cada vez más pequeños. Estoy hablando del diámetro de la columna, ¿ok? En vez de trabajar con una columna que tiene un diámetro de, supongamos, de 5 milímetros, ¿ok? Están trabajando con columnas que tienen diámetros de, no sé, 2 micrómetros. Están haciendo microcolumnas y nanocolumnas. ¿Para qué? Para lograr algo muy parecido a esto, que las partículas de analito tengan grados de movimiento cada vez más estrechos, y efectivamente están logrando una altura de plato teórico equivalente cada vez menor. ¿Okay? Esos son adelantos que yo lo he visto a nivel de investigación, todavía no lo he visto popularizado a nivel de prestación de servicio. ¿Ya? La Universidad de Chile tiene un cromatograma, o sea, un cromatógrafo, perdón, que se le llama micro HPLC. ¿Qué es micro HPLC? Que tiene columnas de diámetros micrométricos. Las columnas típicas son diámetros de milímetros, como el diámetro de un lápiz, ¿no es cierto? Un poquito más grueso. Ahora están trabajando con diámetros micrométricos para cromatografía líquida. Ahí nos estamos acercando a algo un poco más grueso con hilo pescar. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan ahí en la mente. Dan mucho mejores resultados, pero metodológicamente son más difíciles de ver. Perdón, estaba viendo la diapo. Y bueno, y aquí está la difusión longitudinal. En algunos libros lo explican así. Ya, este es una captura de pantalla del libro El Rubinson de Química Analítica. Y yo creo que lo explica bastante bien. Cómo se van dispersando las partículas en la medida que más pasa el tiempo en contacto con la fase estacionaria. Y el efecto sobre la señal es un ensanchamiento. ¿Vale? Mayor dispersión, mayor ensanchamiento, mayor H. Ahora, hoy en día lo que se está utilizando también tecnológicamente es controlar la temperatura, porque por ejemplo, si yo quiero minimizar la difusión longitudinal, me conviene trabajar con columnas a temperaturas más bajas, porque mientras más baja la temperatura, menor es la cinética de difusión longitudinal. ¿Okay? Por el contrario, si yo quiero, por ejemplo, minimizar la resistencia al transporte de masa, recordemos que es la pendiente positiva, ¿okay? ¿Cómo yo logro que las partículas tengan menos resistencia al transporte de masa? Aumento la temperatura de la columna. Hoy en día hay columnas termostatizadas. ¿Ya? Los cromatógrafos que termostatizan las columnas de cromatografía líquida, no todos tienen ese sistema. A veces tratan de obtener mejoras con ese sistema. ¿Ya? Yo nunca he ocupado ese sistema, nunca he tenido plata para comprar un cromatógrafo tan sofisticado. No tengo claro qué tanta mejora logran con temperatura, no lo tengo tan claro, no he visto nunca un paper que diga, mira, han mejorado un 200% el número de platos teóricos a mayor temperatura. Eso no he encontrado algo así tan contundente. He encontrado mejoras como que desde mi punto de vista son poco significativas para complejizar tanto un método, honestamente. Profe, ¿qué dijo sobre lo de temperatura? Ah, la temperatura, que estaba diciendo que, y aquí voy a mostrarlo acá, por ejemplo, cuando estamos hablando de resistencia al transporte de masa, que sería este fenómeno que está acá, ¿okay? Recordemos que la resistencia al transporte de masa es el fenómeno que dice que a mayor velocidad lineal, ¿okay? Mayor altura, o sea, mayor dispersión de las partículas de analítica. ¿Cómo se puede minimizar esto? Bueno, una forma de minimizar la resistencia o al transporte o transferencia de masa es incrementar la temperatura. El efecto matemático sería que esta pendiente, que va a ser siempre positiva, va a ser quizás con una pendiente más baja, va a ser algo así. Tú a mayor temperatura, en teoría, lo que tú vas a conseguir es que las partículas de analito tengan menos resistencia al transporte de masa, es decir, la distribución entre fase móvil y fase estacionaria va a ser más rápida. Mayor temperatura, mayor energía cinética, y eso debería pasar teóricamente. ¿Ya? Y hoy en día, como les decía, existen cromatógrafos líquidos que tienen pequeños sistemas de termostatización de la columna. O sea, ustedes pueden trabajar con una columna a 40 grados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué? Para darle mayor energía cinética y para poder hacer caer esta pendiente que es positiva, bajarlo un poco. ¿Ya? ¿Por qué se busca eso? Porque en cromatografía líquida
a nivel de prestación de servicio, quizás esto no se entiende mucho en investigación, a mí me interesa que los cromatogramas sean lo más rápido posible. O sea, que separarlo analito en poco tiempo. Eso es lo que importa. ¿Y cómo lo consigo? Bueno, a mayores velocidades lineales. La más alta posible, lo más alta que me dé el sistema. ¿Qué me pone límites a mí a la velocidad lineal? Uno, un límite tecnológico, que yo tampoco puedo incrementar mucho la velocidad lineal, porque eso implica aumentar el flujo y eso implica más presión del sistema. Entonces yo puedo aumentar el flujo hasta lo que el sistema me aguante la presión. Primera cuestión. Pero a veces la otra limitante es esto, de que tú no puedes aumentar mucho el flujo, la velocidad lineal, porque tú dispersas mucho las partículas de analito por este fenómeno, resistencia al transporte de masa. Entonces tú no puedes aumentar mucho la velocidad lineal por este fenómeno, se te van a solapar nuevamente los analitos, vas a perder resolución. Bueno, entonces una forma de poder lograr eso es más temperatura, ¿ya? A la columna. Yo, como les decía, yo nunca he trabajado con columnas termostatizadas en cromatografía líquida, no salen bien caros estos sistemas para termostatizar, y no estoy tan seguro qué tanto uno gana. O sea, debe ganar algo, lo que estamos discutiendo ahora, pero qué tanto uno gana respecto a la inversión que uno hace y complejizar el método, eso es lo que yo no lo sé, ¿ya? Y no tengo tanta experiencia como para contarlo. Ok, es que había escuchado delante que había dicho de que si uno disminuía la temperatura, cierto tipo de difusión se veía afectada. Porque había escuchado lo de mayor temperatura, pero había escuchado antes que lo de menor. Sí, es que la temperatura en estricto rigor afecta a dos fenómenos, pues afecta a la difusión longitudinal, que sería la pendiente positiva, la que está, perdón, disculpe, es la pendiente negativa, que sería esta zona que está acá, y afecta también a la resistencia al transporte de masa. Claro, si lo miramos de un punto de vista de la difusión longitudinal, que sería la que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría? Pasaría el fenómeno inverso. Recuerden, ¿qué es la difusión longitudinal? Difusión por concentración. Si yo le doy más energía cinética al sistema, la difusión por concentración va a ser más rápida. Esa mancha se va a extender más. Entonces, si yo quiero disminuir la difusión longitudinal, la que está a la izquierda, claro, ahí me conviene menor temperatura. Si yo quiero disminuir la resistencia al transporte de masa, me conviene más temperatura. Quizá ustedes hacen la pregunta, bueno, entonces ¿subo o bajo la temperatura? Yo tendría que responderle, es que depende de a qué velocidad lineal están trabajando. Si están trabajando a velocidades lineales bajas, quizás les conviene disminuir la temperatura de la columna. Si ustedes están trabajando a velocidades lineales altas, donde predomina la resistencia al transporte de masa, quizás ahí les conviene aumentar la temperatura. Ah, ok, gracias, profe. Y todo esto yo lo estoy discutiendo asumiendo que ustedes quieren más resolución, que no siempre yo quiero aumentar la resolución. De hecho, miren, déjenme buscar una diapo con un cromatograma para discutir esto, ¿ya? Porque esta discusión profesionalmente es muy importante. En un segundo. Sí, estamos a tiempo. Mira. Déjenme buscar un cromatograma para graficar el punto. Creo que tengo un cromatograma acá. Voy a buscar un cromatograma real, ¿cierto? Fíjense en estos cromatogramas que están ahí. Ahí tienen ustedes 3 cromatogramas. ¿Ok? Fijémonos en el cromatograma a la izquierda. Y aquí quiero su juicio profesional. ¿Ok? Fijémonos en el cromatograma a la izquierda. ¿Estamos? Hagan una evaluación de ese cromatograma. ¿Qué les parece ese cromatograma? ¿Les parece bueno o malo? Lo escucho, lo leo.
¿O no les parece nada? Personalmente lo encuentro bueno. ¿Qué le encuentras de bueno el cromatograma? ¿Qué específicamente? Las especies separadas no están tan juntas como en el último cromatograma, que ahí los tiempos de retención igual se juntan mucho. Y Ya. Tú estás haciendo una sabría qué comparación entre el decir. primero y el último, ¿no es cierto? Ajá. Ok. Ya, claramente el cromatograma que está marcado en rojo tiene mejor resolución, casi en todas las parejas prácticamente, que el cromatograma que está marcado en azul, que lo voy a marcar acá para destacar lo que decía su compañera. ¿Ya? Este cromatograma que está acá tiene peor resolución, sobre todo en esta especie que está al principio, ¿no es cierto? Ok. Ahora viene la pregunta, fíjense, aquí viene el juicio profesional. Si ustedes quisieran mejorar el cromatograma que está en azul, yo estoy de acuerdo con lo que dice su compañero, tiene problemas de resolución el cromatograma de la derecha. En base a lo que hemos visto, ¿qué harían? Tenemos un problema de resolución. ¿Qué harían para mejorarlo? ¿Aumentar la cantidad de platos? Ok, aumentar la cantidad de platos. Ahora, la cantidad de platos, eso es lo que uno quiere y si tú lo lograras, efectivamente aumentaría la resolución, pero hay varias formas de aumentar la cantidad de platos. Yo no puedo, la cantidad de platos teóricos no es una variable experimental independiente. O sea, tendría que aumentar o el largo de la columna o disminuir el radio de las moléculas de resina, ¿no? Ya, las dos están correctas, pero tienen consecuencias distintas. O sea, una consecuencia es la misma, van a aumentar el N. ¿Estamos de acuerdo? A mayor largo, mayor N. A tamaños de partículas de fase estacionaria más pequeñas, por ejemplo, aquí tienes una columna que tiene 7 micrómetros, ¿ok? De tamaño de partícula de fase estacionaria. Claro, si yo la cambio por una columna igual, pero de 5 micrómetros, como la que está a la izquierda, ¿cierto? Efectivamente yo debería poder mejorar la resolución, porque aumentaría el N. Pero el hecho de cambiar el largo de la columna o cambiar el diámetro de partícula no tiene consecuencias solo sobre N. Y aquí es donde viene el tema, fíjense. Esta discusión es importante que la tengamos. Vamos a poner el caso 1. Se compran una columna de 200 milímetros. La columna que está marcada en azul tiene 100 milímetros. Se compra una columna de 200 milímetros. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos cromatográficos de una columna doble de larga? En base a lo que hemos visto, ustedes ya deberían tener una respuesta bien acabada. Que hay mayor contacto con la fase estacionaria, por lo que se genera como un... se me fue la idea. Hay mayor difusión. Quería, sí, mayor difusión. Sí, exactamente. Una columna larga les va a dar mayor difusión longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que las señales en última instancia les van a salir más ensanchadas. ¿Ok? Profe, Si no lo una ven, consulta en el sí. caso de ahí de la última gráfica, ¿no sería también disminuir la temperatura y aumentar el flujo? Ya, ¿qué quieres lograr con eso? Si tú disminuyes la temperatura y aumentas el flujo, ¿qué quieres lograr con eso? Al disminuir la temperatura, igual según yo, debería disminuir la difusión, y al aumentar el flujo habría igual más separación entre... Es que se aumentaría también la dispersión. Ya, se fijan que ustedes ahí se están enfrentando a la complejidad de la cromatografía. Son varias cosas conectadas. Y hay que empezar a tomar esto como una hebra, o sea, decir, yo aumento el largo, pero ahora vamos viendo a qué está conectado el largo. Está conectado a varias cosas, ¿no es cierto? Número 1, fíjense. A mayor largo de columna, mayor tiempo de retención.
O sea, si por ejemplo, si el analito 10 me está eluyendo a 11 minutos, supongamos, en esa columna, en una columna doble de larga, me va a eluir a 22 minutos. ¿Se entiende? Segundo, va a tener más platos. Eso estamos clarísimos. ¿Por qué? Porque recordemos, y todo esto tiene una conexión matemática. N es igual a H dividido en L. ¿Ok? Perdón, es L dividido en H. Si el largo es mayor de la columna, ¿ok? Si el largo es mayor, ¿estamos? Necesariamente N va a ser mayor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este modelo, H no varía con el largo. El trozo de la columna en la cual los analitos se distribuyen una vez no va a cambiar porque tengamos una columna el doble de largo. Eso es lo que dice este modelo. Este modelo dice que el H depende exclusivamente de la velocidad lineal. Y la velocidad lineal, al cambiar el largo, la velocidad lineal es constante. No cambia por cambiar el largo. ¿Estamos? ¿Cuántos platos más vamos a tener a una columna el doble de larga? Vamos a tener el doble de platos, porque lo que muestra esta relación es que es directamente proporcional. Si yo tengo mayor L causa, ¿ok? Voy a tener mayor N efecto, porque H es constante, no cambia por el largo. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, voy a tener el doble de platos, ¿ok? Por lo tanto, yo debería esperar mejor resolución. ¿Estamos? A pesar, y esto no lo dice el modelo, a pesar que las señales les van a dar más ensanchadas. Entonces usted dice, ¿cómo tengo más platos si mis señales son más ensanchadas? Y aquí les voy a mostrar un video. Denme un segundo. Creo tener el video adecuado. ¿Ya? Y es difícil de imaginar, así que... ¿Por qué no? Tenemos este problema. Denme un segundo. Ahí. Esto es lo que pasa en la medida que las partículas de analitos van recurriendo a una longitud de columna. ¿Ya? Entendamos que aquí hay fase estacionaria también. ¿Ya? Van separándose y a la vez se van ensanchando. Fíjense. Mientras más avanzan los analitos, más se van resolviendo las dos señales, a pesar que se van ensanchando. Una cosa así. Si continuamos esta trayectoria al doble, van a separarse aún más y el fenómeno sería algo como así. ¿Ok? O sea, van avanzando así. No sé si lo ven, esto es difícil de ver, lo repito. Van eluyendo, se van distanciando los tiempos, se van ensanchando las señales, pero a pesar que se van ensanchando las señales, el distanciamiento de los tiempos es aún mayor. Algo así. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a tener más platos teóricos. Vamos a tener más platos teóricos. ¿Por qué? Porque los platos promedios, esto es lo que nos dice el modelo de Andín, pero hay otros modelos que no lo dicen así. H tiene este tamaño, ¿ya? Y si yo multiplico ese tamaño el doble de veces, porque voy a tener el doble de largo, voy a tener entonces el doble de plato. Eso es lo que nos dice el modelo de Andín. ¿Estamos? Continuamos con la discusión. Voy a parar de... Nos quedan 5 minutos.
Entonces, estábamos discutiendo este cromatograma, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes me dicen doble de largo, ¿yo qué es lo que voy a tener? ¿Voy a tener mejor resolución? Sí. ¿Podemos calcular cuánto aumenta la resolución? Sí, lo podemos calcular porque, repito, si yo tengo doble de L, voy a tener doble de N, ¿ok? Y si tengo el doble de N, yo sé que hay una relación entre resolución que es proporcional a la raíz de N. Si yo tengo una columna el doble de larga, la única componente de la expresión de Burnell que va a aumentar es N. No va a aumentar ni la selectividad ni la capacidad. No sé si lo ven. ¿Por qué? Porque son variables termodinámicas que dependen exclusivamente del coeficiente de distribución. Si yo tengo la misma columna, es exactamente el mismo coeficiente de distribución. Por lo tanto, de los tres términos de Burnell, el único que varía es N al cambiar el largo de la columna. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, nos pasamos con el club de cantidad. 3:30. Ya, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Vamos a seguir discutiendo esto. Por favor, lean lo que puedan. Que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.